Muy bien, el ejercicio 1.64 dice: un marinero en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 2 kilómetros al este, luego 3,50 kilómetros al sureste y después otro tramo en una dirección desconocida. Su posición final es 5,80 kilómetros directamente al este del punto inicial. Determine la magnitud y la dirección del tercer tramo. Dibuje el diagrama de suma vectorial y demuestra que concuerda cualitativamente con su solución numérica. Esa segunda parte no la vamos a hacer. Ok, solamente vamos a realizar los cálculos mediante componentes de vectores. Esto nosotros podríamos sacarlo directo con una ecuación que generalmente no se ve en los cursos de física general, pero como nos está preguntando la dirección del tercer tramo, vamos a sacarlo por componentes. Ok, entonces fíjense que en este video voy a ir un poco más rápido que en el anterior, debido a que ya manejamos algunos conceptos. Al primer desplazamiento, este desplazamiento de 2 kilómetros, le voy a llamar A. Okay, este va a ser un vector A, que va a ser de 2,00 kilómetros y tiene un ángulo de 0 grados respecto al eje X, ok, 0 grados respecto a la horizontal. Tenemos un vector B. Vamos a hacer esa B un poquito más bonita. Tenemos un vector B y ese vector B pues tiene una magnitud de 3,50 kilómetros con un ángulo de, voy a dejarlo de 45 grados positivo. Okay. Yo sé que es un ángulo medio antihorario, pero vamos a dejarlo positivo de momento. Tenemos un tercer tramo, vamos a llamarlo el vector C, que no sabemos ni su magnitud ni su dirección. Okay. A ese 45 grados, pues ese 45 grados, eso vendría siendo dirección sureste o sur del este. Okay. Sureste y sur del este lo mismo. Y tenemos un vector resultante. Okay, vamos a tener un vector R de magnitud 5,80 kilómetros, 80 kilómetros, y pues tiene un ángulo en este caso de 0 grados. Okay. Vean que ese vector resultante es este que les voy a poner en rojo. Okay. Recuerden que el vector resultante siempre va desde el punto de partida hasta el punto de llegada o el punto final. Entonces vean que tiene un ángulo de 0 grados respecto a la horizontal. Ok, entonces pues nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular las componentes. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vean. Nosotros sabemos que el vector A, más el vector B más el vector C es igual al vector R, ¿cierto? De aquí nosotros tenemos al vector A, tenemos al vector B y tenemos al vector R. No tenemos ni idea de quién es ese vector C. Pues entonces hay que despejarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Estos dos vectorcillos que están sumando los voy a quitar de ahí porque me están estorbando. Yo necesito dejar este término solito. Ok, necesito dejar este vector solito. Entonces lo que voy a hacer es restar a ambos lados la misma cantidad. Voy a restar a ambos lados menos el vector A menos el vector B. Lo mismo acá, menos el vector A menos el vector B. Ok, eso es lo que se llama la propiedad de la igualdad. Lo que le hago a un miembro de la ecuación se lo hago al otro. Es decir, lo que le hago a lo que está al lado izquierdo del igual, se lo hago a lo que está al lado derecho. Lo que comúnmente se conoce como pasar al otro lado haciendo la operación inversa. Entonces, más A menos A se hace 0, más B menos B se hace 0. Y entonces nos quedaría que este vector C va a ser igual a R menos A menos B. Ok. Nada más recordemos acá que el vector C
la magnitud del vector C, voy a colocarlo así, va a ser igual a la componente X de ese vector C más la componente Y de ese vector C. Y recordar que Cx, o la componente X de ese vector, vendría dada por Rx menos Ax menos Bx. Vean que lo que estoy haciendo es mantener esa estructura. ¿Ok? Y lo mismo va a ser acá, la componente Cy va a ser la componente Ry menos la componente Ay menos la componente By. Entonces vean que para calcular el vector C, la magnitud del vector C, primero calculamos cuáles son las componentes Rx, Ax, Bx, Ry, Ay, By, calculamos Cx, Cy, calculando Cx y Cy podemos encontrar la magnitud de C, y encontrando la magnitud de C, pues ya tenemos lo que nos piden, y a partir de Cx y Cy podemos encontrar la dirección por medio de encontrando el ángulo de ese vector C. Entonces vamos por partes, vamos a ver cuánto vale Rx, cuánto vale Ax, Bx y todos esos bichillos. ¿Ok? Entonces voy a colocar por acá Rx igual a algo, Ry igual a algo. Ahorita vamos a ver cuánto es ese algo. Vamos a tener Ax igual a algo, Ay igual a algo también, y vamos a tener también a este vectorcillo B, bueno, componente Px y componente By. Ahora sí, vamos a ver cuánto vale cada uno. Nos vamos al diagramilla que nos dan acá. ¿Ok? Ahorita probablemente les grabe algún video donde no hay diagrama, donde nosotros tenemos que usar los datos que nos dan para realizar nuestro propio diagrama. Pero bueno, vean que Rx, bueno, R es todo este vector que está aquí con esa línea roja. ¿Ok? No sé por qué hago las flechas tan mal, pero bueno, vamos a hacerla así. Vean que R está situado sobre el eje X, es decir, no tiene componente Y. R, okay, la magnitud de R vendría siendo equivalente a la magnitud de Rx, es decir, Rx vale lo que vale R. ¿Y cuánto vale R? 5,80 kilómetros. Entonces Rx valdría 5,80 kilómetros y Ry vale 0 kilómetros. ¿Ok? Estoy escribiendo esto en rojo, ¿verdad? Déjenme. No crean que soy daltónico y que no logro diferenciar los colores, sino que la pantalla de mi computadora está mala, entonces veo todo morado. En pocas palabras. Bueno, AX, vamos a ver quién es ese A. Vean que A dijimos que era el primer tramo. A tiene un ángulo de 0. Podemos calcular cuánto vale AX y AY utilizando ese ángulo de 0, como lo hicimos en el video anterior o en algunos ejercicios anteriores, o podemos directamente ver el diagrama. Vemos que A es este desplazamiento. Vamos a ver. A es este desplazamiento. Ok, esos 2 kilómetros que está situado sobre el eje X, va hacia la dirección este. Ok, el ángulo que existe con respecto a la horizontal es 0, entonces no tiene componente en Y. En este caso, AX tiene la misma magnitud que el vector A. ¿Y cuánto vale el vector A? Vale 2 kilómetros. Ok, ese vector de desplazamiento A vale 2 kilómetros y es equivalente a la componente X de ese vector. No hay componente Y, 0 kilómetros, y vamos con Bx. Vean que B tiene una magnitud de 3,50 kilómetros. ¿Okay? Y tiene un ángulo de 45 grados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las dos componentes van a tener la misma magnitud. Voy a hacer un triángulo rectángulo aquí abajo para explicarles, para que veamos eso. Entonces, este va a ser mi vector B. ¿Ok? Más o menos así es como está en el diagrama. Yo voy a hacer un plano. ¿Ok? Yo voy a hacer un plano por acá. Vamos a ver si se quiere hacer una línea recta. Vamos a ver. Una línea recta, pues ahí más o menos, ahí. Entonces si yo hago un plano, digamos que este es el plano, vean que este vector B, voy a ponerlo acá en rojo tal vez, este vector B está cayendo en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante
vean que las X son positivas y las Y son negativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular esas componentes. Pues miren, vamos a decir que X vale, y quiero recordar 3,50, ¿verdad? B vale 3,50 kilómetros. Recordemos que Bx vendría siendo la magnitud de B por el coseno del ángulo y By vendría siendo la magnitud de B por el seno del ángulo. Ok, voy a calcularlas y pongo directamente el valor acá arriba. Ok, sería entonces 3,50 por coseno de 45, eso me da 2,40 y dejémoslo en 2,48, dejémoslo. Ok, Bx 2,48 kilómetros. Positivo, ok, vean que va hacia, está en el cuarto cuadrante donde las X son positivas. Si metemos 3,50 por el seno de 45, nos va a dar lo mismo. Lo que pasa acá, lo que hay que tener cuidado, por eso no puse el ángulo negativo. No puse el ángulo negativo porque no siempre nos van a coincidir el signo de la componente con el esquema, con el diagrama. Entonces yo por eso generalmente no manejo los ángulos negativos, o no los pongo negativos en la calculadora, sino que a partir del diagrama determino cuáles son las componentes positivas y cuáles son negativas. Entonces si metemos en la calculadora, si utilizamos el seno de menos 45 y el coseno de menos 45, en este caso nos va a coincidir, pero no siempre va a coincidir. Si metemos 3,50 por el seno de menos 45, efectivamente nos va a dar menos 2,48, ¿verdad? Pero podemos colocarlo el ángulo positivo y con el diagrama de verificar si esa componente es positiva o negativa. Ok, 2,48 kilómetros. Ok, listo, entonces ya tenemos todas las componentes. Voy a borrar esto y este también lo voy a borrar. Ok, tenemos todas las componentes. Dijimos que CY, ok, y CX se calculan a partir de esas componentes. Entonces vean lo que vamos a hacer. Voy a calcular CX. Voy a traerme esto para abajo para tenerlo más a la mano. Vamos a ver. ¿Se me lo puedo traer? No me lo puedo traer, algo pasó aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Me voy a traer esto para abajo. A ver. Y esto me lo traigo para acá. Entonces, CX es igual a RX menos AX menos BX. RX vale 5,80. Entonces lo que voy a hacer es colocar directamente el valor numérico sin reemplazar los valores. Les voy a dejar a ustedes que reemplacen los valores para ya no hacer este video tan largo. Generalmente quedan muy largos. Entonces sería 5,80, que sería RX menos AX, que sería 2, menos 2,48. Eso da 1,32. ¿Ok? Entonces CX vale 1,32 kilómetros. Y CY vendría siendo pues RY 0 menos 0 menos 2,48. Eso daría menos 2,48. Vamos, déjenme verificar una cosa. Menos este menos. Vean una cosa, vean que acá hay un menos. Este menos se mantiene por fórmula y este menos que está aquí delante de BY hay que mantenerlo, entonces sería menos menos. Ok, menos menos sería 0 menos 0 menos menos 2,40. Voy a reemplazar esto para que lo veamos. Sería, dijimos que es RY menos AY menos BY, donde RY vale 0, AY vale 0, restamos BY, BY es menos 2,48,
Ok, entonces este menos que está aquí es del valor de BY y este menos es de fórmula. Ok, entonces tenemos que mantenerlos. Ok, no podemos omitir esos menos. Metiendo la calculadora sería entonces más, no voy a poner el más, simplemente 2,48 kilómetros. ¿Okay? Estas serían las componentes Cx y Cy de ese vector C, de ese desplazamiento desconocido. Pues ahora entonces por Pitágoras lo que hacemos es calcular la magnitud de C. Ese señor decía que, bueno, antes de calcular Pitágoras voy a hacer un pequeño esquema de nuestro dibujo, de nuestro vector, perdón. Vean que ese tramo es este que les voy a repintar en verde. Ok, ese tramo es ese que les repinté en verde. Voy a hacer ese vector aquí abajo. Ok, voy a hacer ese vector aquí abajo. Entonces, si yo hago ese vectorcillo, voy a hacer un plano. A mí me gusta mucho hacer planos de estas cosas para poder ubicarme. Voy a ponerlo en verde. Este sería el vector C, ¿verdad? Este sería nuestro vector C. Pues vamos a tener una componente Cx, que ya la calculamos, y una componente Cy. Y vean lo importante, vean que si hacemos el diagrama, vemos que ambas componentes son positivas porque el vector cae en el tercer cuadrante, donde las x y las y son positivas. Vean que si no hubiéramos colocado al menos de la fórmula, si este menos que está aquí, vamos a ver, si este menos que está aquí no lo hubiéramos colocado, o se nos hubiera olvidado colocar este menos de BY, nos hubiera dado una componente negativa, Cy negativa, y eso no puede ser. Ok, entonces pues bueno, Pitágoras nos decía que, vean que aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el vector C, y Pitágoras nos decía que pues la magnitud de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es meter Cx y Cy en una raíz cuadrada y elevarlos al cuadrado. Entonces voy a colocarlo por acá. Vamos a tener que la magnitud de C, voy a calcularlo porque no lo he calculado, sería raíz cuadrada de 1,32 al cuadrado más 2,48 al cuadrado. Eso me da 2,81. Ok, redondeado. Y recuerden que el ángulo que nosotros vamos a medir es este que está aquí. Ok, ese ángulo teta. Y hay una identidad trigonométrica que nos dice que, voy a ponerlo por acá, que nos dice que ese ángulo teta es igual a la tangente a la menos 1 de componente opuesta Cy dividido entre, déjenme arreglar esto nada más, componente opuesta que es Cy dividido entre componente adyacente que es Cx. Ok, y déjenme nada más poner esto y colocarlo acá. Ok, lo único que hay que hacer es reemplazar los valores el valor de Cy y el valor de Cx, okay, para encontrar el ángulo de ese vector. Entonces vamos a tener que, vamos a ver ese ángulo, yo lo llamé teta, entonces vamos a llamarle teta aquí también. Ese ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 2,48 dividido entre 1,32. Ese ángulo a mí me da de 61, dejémoslo 62,0 grados. Lo podemos redondear. Es que si redondeamos, bueno, dejémoslo en 62,0, está bien. Vamos a dejar redondeado a 62,0 grados. Ok, ese sería el ángulo. Hay que ver la dirección de nuevo, ¿verdad? Vean que a la hora de hacer el plano, pues nos sirve de una vez también para hacer un pequeño, para colocar más bien los puntos cartesianos. Norte, sur, aquí tenemos el oeste, pero acá tenemos el este. Vean que este vector
C va desde el este hacia el norte. Ok, va en esta dirección. Entonces podemos decir que este vector tiene una magnitud de 2,81 kilómetros, dirección 62,0 grados, norte del este. Ok, norte del este. Y esta sería entonces la solución al ejercicio, creo que este es el 1.64. 1.64. Acá estaría la solución.